Bueno, el pase con comunistas con Juan Di Natale y arrancamos QR. Bienvenidas, bienvenidos. Hasta las 12 hacemos en vivo QR aquí en Bravo TV. Hoy tenemos un programa realmente, es una definición tras otra del momento de país. Acaba de decirme Guido Bambini, me dio una definición de lo que va a explicar respecto del dólar espectacular. De los autores del Comprá Campeón, hoy la secuela o la saga es Corre Campeón. Los desesperados movimientos del gobierno que aún no alcanzan para tratar de contener al dólar, que sigue subiendo, dólar oficial. La devaluación del último mes es muy importante en el valor de la moneda estadounidense. En un ratito lo repasamos con Guido Bambini, porque todo tiene que ver con todo, porque el gobierno hace de todo para tratar de evitar no solamente que suba el dólar, sino para contener todo lo que significan esas políticas de ajuste, y tiene que ver también con lo que acabamos de ver, con lo que pasó hoy otra vez, otro miércoles, allí en los alrededores del Congreso Nacional. Como le decía, vamos a hablar sobre el momento del ministro de Justicia, Cunio Libarona. Hay quien se anima a decir, ustedes dirán que en los medios, analistas no, dentro del propio gobierno, últimos minutos del ministro Cunio Libarona al frente del Ministerio de Justicia. Ustedes saben, lo vamos a charlar en un ratito, con uno de los diputados nacionales que pide el juicio político y presentó el pedido de juicio político para Cunio Libarona, porque el ministro de Justicia le ofrece a un particular extranjero sus contactos, sus habilidades para tratar de limpiarle la imagen y generar modificaciones del Código Penal a su medida. Ahora una pregunta que sumamos. ¿Y de qué otras maneras o en qué otros aspectos ha ofrecido Cunio Libarona esos servicios? ¿Cómo opera esa red de la que Cunio Libarona es capaz de mover entre jueces, medios de comunicación? Por ejemplo, qué sé yo, algo que se me viene a la cabeza, el caso Libra. El impacto, por ejemplo, en la jueza Servini o en el fiscal Tayano del caso Libra. Ahí también están operando esas redes, esos recursos que tiene el ministro de Justicia. Creo que no puede estar un minuto más al frente del Ministerio de Justicia Cunio Libarona, pero lo vamos a hablar hoy, insisto, con Esteban Paulón, que es uno de los diputados que pide el juicio político para el ministro. Vamos a hablar de las elecciones porque vamos a ver unos datos sobre la provincia de Buenos Aires de la consultora Proyección. Vamos a hablar con Manuel Zunino y viene Pablo Semán para la segunda hora del programa para tratar de entender, bueno, qué es lo que está pasando con la oferta electoral de la oposición y sectores que ya empiezan a cuestionarle al gobierno de Javier Milei. Esto aparece también en las encuestas porque la baja de la inflación no alcanza, no es suficiente para acompañar al gobierno y el apoyo al gobierno se vuelve un tanto porosa, aunque sigue manteniendo un nivel de imagen positiva bastante importante. Y una noticia de las últimas horas, que es el armado de un frente electoral de gobernadores aliados al gobierno o que han operado como aliados, por lo menos en el Congreso. Y eso va a ser muy interesante también. Estamos hablando de Ignacio Torres de Chubut, de Yarlora de Córdoba, de Sadir de Jujuy, de Puyaro en Santa Fe, Claudio Vidal de Santa Cruz y Valdés de Corrientes. Un frente electoral, cómo va a operar en cada provincia, qué significa eso en el comportamiento en el Congreso. Muy interesante porque se mueve un poco el esquema político en cada provincia y por ende también lo electoral. Bueno, nos vamos a meter en la apertura de hoy. No sé si prestaron atención, se empezaron a viralizar en las redes sociales ya hace varios días y otros colegas empezaron a ubicarlos todos juntos y entender que es un mensaje político fuerte. Comerciantes que tienen un local físico, un local a la calle o que tienen venta en línea, venta online, que se empiezan a hacer preguntas respecto de por qué no están vendiendo nada, por qué nadie entra a los comercios. ¿Por qué incluso en la venta online tampoco se mueve suficiente? No es uno, son un montón. Hicimos nosotros y vamos a presentarles un resumen, pero la producción nos cuenta que dejó afuera cientos de casos, porque si no podríamos estar las 2 horas del programa mostrándoles qué es lo que ocurre con algunos comerciantes que parecen haber encontrado en Instagram y en TikTok una manera de expresar o por lo menos de preguntarse qué es lo que está pasando. Lo primero que vamos a ver es el diagnóstico. Es efectivamente lo que ocurre, pocas ventas. Después vamos a meternos en otro elemento que es el que más nos interesa. Mirá. Bueno, este es un video distinto, como descargo o para dar contexto.
porque es algo que vengo viendo bastante en TikTok y obviamente en mi tienda online, que es que no se está vendiendo. Está pasando lo que pensamos que no iba a pasar. No se está vendiendo nada. Lo que igual más me preocupa de todo esto es que la gente ni siquiera viene al local. Pero me preocupa de que ni siquiera entra gente. O sea, antes, por ejemplo, nos entraban 10 personas y bueno, compraban 5 y 5 no. Ahora ni siquiera entran ni 5 personas. Viernes 25 de julio, estoy acá en la feria de Villa Cura Brochero, en Tras la Sierra. Estoy con mi puesto. No hay nadie, no hay gente, no hay turismo. Coméntame si en tu lugar están viviendo la misma realidad. Hablemos de las pocas ventas, de la baja de ventas, cómo está caído el consumo mal, porque la gente no anda porque no tiene plata. No hay plata, chicos. Real ahora no hay plata. Oficialmente el kiosco está cerrado, bajamos la persiana, no aguantamos hasta fin de mes, ya está etapa terminada y de golpe y por razón no entró más nadie al kiosco. O sea, se cortó eso mínimo que vendíamos. Se cortó. 7:45 en Pinamar, miren, no anda nadie. No pasa un auto. Nada. En el local de enfrente nadie. Poca gente. Nos rompimos el alma para abrir esta mueblería y hoy el local está vacío. ¿Por qué seguimos abriendo? Porque detrás de Estilo Junín hay dos familias, hay dos personas totalmente mentalizadas que esto va a crecer. Y hay veces que hay que mostrar la realidad. No se está vendiendo nada. Nada. Y cuando digo nada, es nada. Cinto, 6.900 pesos. Remera, 11.000. Y jean, 37.400. Aún así y todo, no vendo. Bueno, es muy interesante qué es lo que pasa en estas piezas. Ahora vamos a ir a una segunda parte aún más interesante todavía. ¿Por qué? Porque claramente algunas de estas personas son TikTokers, son influencers, es decir, tienen un ejercicio en las redes, otras no necesariamente, y están contando cosas que hasta acá las venían narrando cuando un cronista de calle de los medios más tradicionales iban al local y preguntaban, che, en este kiosco cómo se está vendiendo, en este supermercado, en este mayorista, etcétera, etcétera, y aparecía esa narración. Ahora empieza a pasar otra cosa, que las redes empiezan a ser el territorio donde se expresan. Hay otro elemento interesante, que lo decimos por lo que vemos, por el análisis de cómo se dicen las cosas, o algunas referencias de otros videos que estuvimos viendo, que en general son personas que tienen a la política en cierta distancia. Podríamos decir son apolíticos, ¿no? No me animo a decir ni de derecha ni de izquierda, son apolíticos. La política en general tiene una tendencia, ¿no? Del centro hacia la derecha, pero si tienen una distancia respecto de la política. Cuidado, paréntesis. No sea cosa que se revierta eso, ¿no? Empieza a pasar estas cosas. Ya hay algunos que están diciendo, che, me están empujando a lugares donde no quiero ir. Pero había una usuaria, una usuaria que decía, mi marido perdió el laburo con Macri, después consiguió laburo en el gobierno de Alberto Fernández y ya lo volvió a comprar. Me van a hacer cuca. Y lo decía de una manera muy despectiva. Pero cuidado, ¿no? La política puede sufrir algunos trastornos, eventualmente, si la gente empieza a atar cabos o unir puntos. Este trabajo lo hizo también el colega Roberto Navarro, pero le agregó un elemento que queremos compartir con ustedes. Escuchen lo que reflexionaba sobre esto mismo Roberto Navarro en el Destape. Esto es lo que se ve en las redes. ¿Y ahora qué hacen con eso? ¿Le puede mandar los gendarmes, Bullrich, a esta chica para que no haga videos? ¿Cómo lo paran eso? ¿Qué es lo que advierte Roberto allí? Roberto dice, y lo decía un poquito antes en su editorial de cada mañana, decía, si el gobierno de Milei se ufanaba de que sus calles eran la vía digital, eran los medios digitales, entonces no le importaba tanto la calle. Mentira, porque después se generan los operativos como los de represión, como el de hoy, ¿no? Como el de cada miércoles. Pero o sea, a nosotros no nos interesan las masas en las calles o llenar una plaza. Nos interesa la cantidad de reposteos, de likes, de me gusta que tienen nuestras participaciones en redes. Entonces Roberto Navarro dice, ¿y ahora qué van a hacer? ¿Por qué esto está pasando en las calles que a ustedes les importan? Son las calles digitales. ¿Cómo van a mandar a los gendarmes a que efectivamente esto no se manifieste? Podríamos decir nosotros, ojo con el algoritmo, guarda con el algoritmo.
Porque si en este tiempo es el algoritmo el que empieza a construir sentencias en nuestro sentido común, en nuestras discusiones, instala agenda, bueno, cuidado con el algoritmo, porque en el momento que se empieza a reproducir esto, y hay quienes se encuentran que se empieza a armar una suerte de movimiento de gente que empieza a contar que le está yendo muy mal en su negocio, te puede cambiar un poco la cosa. Y ahí dice Roberto, ¿y qué van a hacer? Vamos a una segunda parte, que es la que más nos interesa. Van a ver que empiezan a aparecer preguntas respecto de por qué está pasando esto. Se empiezan a preguntar, ¿por qué está pasando esto? ¿Soy yo? ¿No estoy a la altura de la meritocracia en la que creo? Vean y después reflexionamos algo más. Sé que la situación está difícil, yo sé que no hay ventas, yo sé, pero a veces cuesta no tomártelo personal, a veces cuesta no ponerte a pensar qué hice mal, en qué fallé, era yo. Nada, estoy como desorientada porque ya intenté todo. Hoy estuve todo el día acá, como dije, con cuadernos, celu, compu, viendo qué mejorar, pero o sea, la interacción joya va, pero no se vende. Si sos dueño de local o si estás emprendiendo y te sentís como frustrada porque muchas colegas me están mandando lo mismo, quiero decirte que no sos a la única a la que le está pasando. Yo ya no sé si eso es un tema mío, de local o de qué. Sé que muchas están igual que yo, que no estamos vendiendo mucho. No sé por qué está todo bastante parado. Esto, si fuera un local público, te diría, ok, es entendible porque hoy en día todo es online. Pero justamente no se vende online. Pagando publicidad, haciendo la interacción como corresponde, entran todo, pero no compran. Y ayer desarmando todo pensábamos, qué yeta, o sea, ¿seré yo? ¿Por qué cambió todo en tan poco tiempo? Batalla cultural a full. El discurso meritocrático ha calado tan profundo que cuando empiezan a suceder estas cosas, lejos de pensar en el entorno, en el contexto, en qué situación de país ocurre lo que yo hago, o tiene impacto lo que yo hago, o me impacta a mí en mi propia actividad, empezamos a pensar, bueno, a ver, si todo depende de mi esfuerzo, y si todo efectivamente depende de meritocracia, es decir, si acá es pobre, en la Argentina es pobre el que quiere, o le va mal al que quiere, o al que no hace lo suficiente, entonces cuando me empieza a ir mal, inmediatamente empiezo a pensar, soy yo. Pero decía, pero yo hice todo lo que tenía que hacer. Me pensé y me repensé, estoy acá con mi cuaderno, anotando, pongo plata para la difusión, para la publicidad en las redes, hago modificaciones, hago ofertas, y sin embargo las cosas siguen ocurriendo. Es impactante ver cómo se hacen la misma pregunta. Ahí hay construcción de sentido común muy importante, hay una batalla cultural en proceso, en algún punto perdida, si ustedes quieren, respecto de la noción de lo colectivo. Pero está empezando a generar preguntas. Vamos a dar una mano desde QR. ¿Se acuerdan aquella película, No sos vos, soy yo? Bueno, no sos vos, es él. Y cuando hablamos de él, hablamos del proyecto económico, hablamos del plan económico, hablamos de Milei. No sos vos, es Milei. Es su proyecto de país. Que eventualmente, en función de las cosas que lleva adelante como política pública y pensando en la historia de esas políticas, cuando fueron aplicadas por otros gobiernos, termina siempre en este lugar. Termina la destrucción del empleo. Y entonces son familias que se quedan sin ingresos. Termina en el ajuste y entonces son familias que el fin de mes se le viene el 15. ¿Y entonces qué hacen? Y dejan de consumir. ¿Y a quién deja de comprarle? A vos. Empieza a aparecer la pregunta, y esto se refleja en algunas encuestas que ya van marcando que no es suficiente haber bajado la inflación. Que bajar la inflación es muy importante porque la inflación en la Argentina es muy traumático, es un evento muy traumático, muy disciplinador. Hasta ordena electoralmente la inflación o el esquema inflacionario o el impacto de la alta inflación. Pero ya empieza a haber un razonamiento que dice, bueno, pero no me alcanza. Porque la inflación es baja, pero la situación es dramática, porque no entra nadie al boliche, porque yo mismo no puedo comprar. Y entonces estamos un poquito más cerca de entender
ya clásica portada de nuestro programa, que el ancla sos vos. Que el secreto de la baja inflación, que en algún punto la clave para que no aumenten los precios es que vos no puedas vender nada desde el lado del comerciante y desde el lado del consumidor que puedas consumir menos porque no validás precios al alza. Se está un poco más cerca. En estos sectores empiezan a pasar estas cosas. Y son datos que todavía alguien dirá, bueno, ¿y esto qué quiere decir? ¿Que el gobierno de Milei pierde apoyo? ¿Que se va a trasladar a lo electoral? No se sabe. Probablemente no. Pero algo está cambiando. Ese apoyo a Milei, esa mirada positiva a la gestión del gobierno empieza a ser más porosa. Porque empiezan a entrar estas preguntas que antes no entraban. La última joven dice, ¿cómo puede ser que todo esto haya cambiado tan rápido? Y bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Se acuerdan cuando Macri decía, yo hubiera hecho lo mismo pero más rápido y más profundo? Bueno, Milei lo está haciendo. Rápido y profundo. Eso es lo que está pasando. Insistimos, no sos vos, es él. Y al final, cuando empezamos a hacer preguntas y empieza a aparecer la respuesta más rápida, que seguramente va a aparecer es esta, es comprender que el ancla sos vos. Que el truco del éxito de Milei, el truco de la baja inflación, tiene que ver con la recesión. Tiene que ver con la caída del poder adquisitivo de las personas. Arrancamos QR y como siempre lo hacemos con la voz del día. Estoy acá en la vigilia de los jubilados, estamos al aire libre porque no nos dejaron colocar un gazebo. Están pidiendo lo que se perdió. ¿Le vamos a solucionar la vida? No, pero se la vamos a mejorar un poquito. En tu caso pasaste de héroe a genocida. Bueno, yo nunca fui héroe, tampoco soy genocida. Argentina tiene una tasa de casi 10 muertos cada 100.000 habitantes, que eso para la OMS es considerado una epidemia. Patricia Bullrich te dice que hay el doble de muertos en las rutas que por homicidio simple, pero sin embargo a nosotros no nos dan los recursos. Es un asado. Es la vida privada de los policías. Los policías no fueron a un acto público a gritar Bondarenko diputado. ¿No lo hacían de sus oficinas? Todo lo que han hecho no es legal. Entrar a un WhatsApp no es legal. Salvo con orden judicial. No, ni con orden judicial. Le ofreció contactos políticos y a una persona que está acusado de más de 23 abusos sexuales y trata de personas y fraude. El ministro de Justicia no tiene condiciones para seguir en su cargo y hoy es el Día Internacional de Lucha contra la Trata. Argentina hoy en día está teniendo la migración absoluta de esta modalidad de delito al ámbito virtual. En el contexto de la motosierra se han eliminado controles básicos, generan una alarma muy preocupante. Está quebrada, la Argentina no puede pagar ni siquiera los intereses de la deuda. ¿Y con qué lo vamos a pagar? Con nuestros recursos naturales y con las empresas públicas. El ajuste no lo pagó la casta. El ajuste lo pagó la gente. Hoy sabes cuánto vas a gastar en el supermercado, pero no sabes si te va a alcanzar. ¿Qué está pasando con los comerciantes? ¿Por qué no llegan a cubrir el mes? Yo pensé que era mi ciudad, mi provincia, Córdoba, pero no. O sea, se ve que hay un general. Parece que tengo algo, sé que está por salir una ampolla. Está totalmente derimido la actividad gastronómica. Hay una caída de entre un 20 y un 30%. Tremendo. Estamos en manos de un 22, loco. La ministra de Seguridad, el 45 le está pegando mal, el vino. Y tenemos un ministro de Economía que es un 71, la mía. Y el año que viene, la mitad, estamos en el 94. Cementerio. Y me cago en el 99-79, los hermanos ladrones. Así que yo también soy, sé bastante de números, pero de pueblo. Genial, yo también sé bastante de número, pero el número del pueblo y te tiró número para la quiniela, 22, 45, 11, 94, 99, 79, todo anotado, maestro. Muchísimas gracias por el consejo. Muy buenas noches, Irina Hauser. Hola, Guido Bambini. ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas estamos? noches. Bueno, vamos a rescatar dos cosas de las voces. En realidad, una voz de la que María Cabrejas prepara siempre para el arranque de QR y algo extra, un bonus track. Primero es lo de María Eugenia Vidal. No hay que dejar pasar lo de María Eugenia Vidal. Vamos a rescatarlo y un poquito más amplio, porque María Eugenia Vidal del PRO, pero del PRO que quedó muy relegado de la Libertad Avanza, ¿se acuerdan, no? En las disputas en la Ciudad de Buenos Aires, etcétera, etcétera, sí, más cercano a Macri. Dice lo que está pasando, que la casta tiene PAMI, que el ajuste recae sobre la sociedad, no sobre la política.
no sobre los privilegios. Y después dice algo más, miren. El ajuste no lo pagó la casta. El ajuste lo pagó la gente, lo bancó la gente. Los jubilados, los trabajadores formales e informales que vieron caer su salario. Hoy sabés cuánto vas a gastar en el supermercado, pero no sabés si te va a alcanzar, ¿no? Todos, la mitad de los argentinos dicen que no llegan a fin de mes. Y claramente pagan más cara la luz, el gas, todas cosas que había que hacer, pero que cuestan mucho. Y el que tiene ahorros, usa los ahorros, el que no tiene ahorros, deja la prepaga o deja la escuela privada de los hijos, y el que no, resigna lo que no se puede resignar. No podría haber sido posible sin el apoyo del PRO. Y lo digo porque estuve sentada en el Congreso levantando la mano, defendiendo y consiguiendo los votos para cada una de las leyes del presidente. No solamente en mi caso, sino de todos mis compañeros de bloque. Bueno, lo que dice María Eugenia Vidal tiene una breve edición, pero cuando uno lo ve completo, sigue habiendo honestidad intelectual en esa edición. ¿Por qué? María Eugenia Vidal dice, bueno, es cierto que el presidente bajó la inflación. Es cierto. Y nosotros colaboramos, para todo esto que se hizo, nosotros colaboramos con esos votos. Ahora, tiene una ensalada en la cabeza muy propia de ese sector del PRO, probablemente, porque dice, condena primero, ¿no? Dice, el ajuste no cayó sobre la casta, fue sobre la gente, pero había que hacerlo. Ya hay como un problema. Y después termina reconociendo que los votos estaban. No sé cómo termina, pero es como si todos los sectores que no necesariamente son de la oposición terminaran armando la figura de la línea de puntos y empiezan como a confesar el problema en el que estamos y cómo llegamos acá, ¿no? Y lo que pasa que me parece que la baja en el poder adquisitivo es tan grande, es tan grosera y afecta la vida cotidiana de tanta gente que ya el espejito de colores de la baja de la inflación no lo podés sostener como argumento, ¿no? Y me parece que bueno, que los diputados y diputadas que le dieron las herramientas al presidente para ocasionar este desastre ahora no saben cómo explicarlo. O sea, lo que yo leo en María Eugenia Vidal es eso, más allá de que haya quedado relegada en el PRO también, ¿no? Y en las alianzas con la Libertad Avanza, digo, más allá del lío político que puedan tener ellos. Sí, no es solo la pérdida de poder adquisitivo, que efectivamente el ancla sos vos, lo venimos diciendo. Salarios públicos nacionales cayeron contra noviembre del 23, 31% en términos reales. ¿Trabajadores del Estado? Trabajadores del Estado nacional. ¿Pérdida del 30%? Exactamente. Más del 30%. Sí, desde el mes pasado el INDEC muestra la diferencia entre los salarios del sector público provincial y nacional. Los provinciales, los degenerados fiscales de los gobernadores, diría Milei, están 6% abajo de noviembre del 23. El ancla, que tiene poder el Estado Nacional, son los salarios del sector público nacional, 31% abajo de noviembre del 23. Pero fíjate que Vidal lo diga y que lo diga de esa manera, de una manera tan cruda, también confiesa que están leyendo que hay sectores de la sociedad que ya están empezando a leer otra cosa. Por eso decíamos, en este caso la política que fue casi oficialista. Y antes, comerciantes, como veíamos antes, comerciantes que está claro que no tienen una mirada política determinada, que con la política tiene una distancia, que también lo están mostrando. Entonces se va armando, está pasando algo, ¿no? Está cambiando, me da la sensación, el sentido, la disputa de sentido respecto de lo que pasa y qué es lo que vale o qué es lo que significa el plan económico de Milei. Son los límites del crédito también. Lo vamos a ver más adelante, pero el segundo semestre del 2024, gran parte de la recuperación económica en B, que efectivamente hubo, muy heterogénea, ¿no? Lo decimos permanentemente, agro, minería y sector financiero como los grandes traccionadores de la actividad económica, muy apalancados en el crédito que encuentra límites ya y niveles de endeudamiento muy elevados. Y también ganancias en términos financieros en el segundo semestre del año, ¿no? Es un sector de la población que toma ganancias del buen año que tuvo la bolsa argentina, la bolsa que más creció en el mundo en términos de dólares en el 2024, y que eso sí fue a compra de algunos bienes durables, ¿no? Porque también vemos una segmentación, una heterogeneidad en el consumo. Claro. Algunos bienes durables que siguen con buenos números o que tuvieron un buen segundo semestre de 2024 y que empieza a terminarse eso. Y cuotas que creías que te iban a significar algo y te están doliendo, mucho más. Porque las tasas están altas y siguen altas. Bueno, ahora vamos al tema dólar enseguida, que está vinculado con el tema tasas. Pero tenemos un bonus track de las voces del día. Miren, esto que vamos a ver, que ponemos en pantalla, está pasando ahora mismo.
ahora mismo. ¿Qué es esto? Es una expedición que se llama Talud Continental 4, porque hubo otras expediciones en otros años lideradas por el CONICET, pero que ahora recrea un consorcio de instituciones nacionales con el respaldo del CONICET y también algunas inversiones privadas, sobre todo en fierros, pero la cabeza es de investigadores e investigadoras del CONICET, que están explorando de una manera muy novedosa, están explorando el fondo del mar muy cerquita de Mar del Plata, a pocos kilómetros del Mar del Plata, en el Océano Atlántico, en una frontera de biodiversidad que hay allí con distintas corrientes marinas, etcétera, etcétera, a 3.500 metros de profundidad. Y lo están transmitiendo en vivo, están streameando esto. Y tiene una... Mirá, justo el brazo de ese robot... Muy frágil. Es muy frágil, rompió... Lo estamos viendo en vivo. Esteban Paulón se para ver porque le interesa. Porque pero esto es excelente. Está ocurriendo en este momento, son 19 días de esta expedición. Hay algunas, están todas subidas las jornadas que ya se están llevando adelante, que tienen más de 100.000 reproducciones. Acá hay un interés en la divulgación científica, la biodiversidad que está siendo explorada, el impacto del hombre. Pero esto está pasando, insisto, a 3.500 metros de profundidad en el Océano Atlántico, a pocos kilómetros de Mar del Plata, con una tecnología muy importante, con ese robot de altísima tecnología. Están en un momento en un buque, controlando a control remoto esto que están viendo ustedes en este instante. Y genera un interés impresionante. Ahí lo agarró. Ahí lo agarró, mirá. Y por supuesto después lo van a estudiar. Bueno, esto que genera tanto interés es lo que se está financiando en la Argentina, es lo que se deja de respaldar en la Argentina. Y lo contaba con Berkovich hoy por la mañana, en realidad por la tarde, lo contaba Ignacio Chiesa. Hacía una narración, vinculaba a esto, el interés que esto está generando y lo que está pasando con uno de los institutos o con uno de los espacios que está coordinando esta exploración, que es el CONICET. Ignacio Chiesa, investigador del CONICET, presten atención a lo que pasa durante la charla. Y después el sueldo, tenemos distintos niveles, escalafones, hay 5 categorías en el CONICET y es muy bajo mismo para la categoría más alta, que hay muy pocos investigadores en la categoría más alta del país, es gente, qué sé yo, extremadamente prestigiosa. Y después la media, sí, también no son sueldos. Así que sí, si bien este momento, estos 21 días que vamos a vivir acá embarcados, para nosotros, estudiantes estudiosos de la biología marina, de la biodiversidad, es un sueño, de alguna manera. La situación es compleja para la ciencia argentina, para el CONICET. Y bueno... Perdón. No, tranquilo, Nacho, tranquilo. La verdad que es tan reconfortante verte hacer lo que haces, que cómo no vamos a acompañar un momento de amargura por lo que ganás, loco. Es perfectamente comprensible. Los están haciendo mierda. La discusión puede ir más allá de eso, qué sé yo, que puede fluctuar a lo largo del tiempo. Me parece que podríamos y mismo dar la discusión, bien profunda, valga la redundancia. Pero qué sé yo, estamos acá, ganamos este concurso internacional porque se invirtió mucha guita. Ignacio Chiesa, investigador del CONICET. ¿Saben dónde estaba dando la nota con Alejandro Berkovich? En el buque que controla ese robot que estábamos observando en vivo. Y se quiebra. Se quiebra por el deterioro del CONICET, por lo que contó recién Guido, porque ese es uno de los laburantes que perdió el 30% del poder adquisitivo, porque sus compañeros de trabajo con los que viene trabajando hace tiempo se van. Porque está ocurriendo algo en este momento, es protagonista de algo que lo emociona, que lo conmueve, que es la razón de su vida en términos vocacionales y laborales. Pocas cosas logran, a veces hablamos, pero hay momentos, ¿no?, en que se dan situaciones que grafican perfectamente y le hacen llegar el mensaje a personas que quizá no tenían
no tienen tanta sensibilidad para escuchar algo que les suena cliché, repetido, de la política, pero ven esto y, che, acá hay algo que no está bien. Acá hay algo que no está bien. Hay más de 12.000 personas en este momento viendo esto que estamos compartiendo en vivo. 12.000 personas por un stream es un montón, ¿eh? Es un montón. Un montón. Cualquier streaming que tenga hoy 12.000 personas mirando en vivo es gol, es un éxito. Una cámara en el fondo del mar viendo este bicho que andás a ver cómo se llama. Y esto lo hace la ciencia argentina, lo conduce la ciencia argentina. Y un científico, cuando le pregunta en el buque sobre esto que está haciendo, probablemente sea uno de los logros más importantes de su vida, se quiebra, se pone a llorar, no lo puede aguantar. Cerramos de alguna manera la apertura y las voces del día y nos metemos en uno de los temas principales que tiene que ver con el plan económico del gobierno de Milei, que está tensando la cuerda y mucho. ¿Dónde se ve eso? Bueno, en lo que está pasando con el dólar, Guido. Sí, efectivamente, hoy el dólar, bueno, todos los dólares, el dólar oficial, el mayorista, superó, ahí tenemos, comprar campeón. Sí. Sí, del comprar campeón al correr campeón, me parece que vamos a tenemos que modificarla. porque claro... Sí, tiene que mutar y me parece dónde? que le tiene recorrida, no digo tiene que mutar. ¿Hacia dónde? Hacia el correr campeón. Correr campeón. Me parece que le queda recorrida al dólar hasta llegar al techo de la banda, donde peligrosamente el Banco Central puede intervenir directamente en el spot, como se dice, y empezar a vender, bueno, para intentar contener si efectivamente toca el techo de la banda. Tenemos algunas placas para ilustrar lo que pasó en el día de hoy y vincularlo también con la licitación de ayer, que es muy importante. Acá, bueno, lo que decíamos brevemente, 1.315 pesos el mayorista y 1.325 el que puede comprar cualquier persona. Sí. Superó la barrera de los 1.300 pesos, casi 10%, vos decías la devaluación en el mes, casi 10%. En lo que va del mes de julio que ya termina. Atención al último tramo de esa línea. A la pendiente, muy bien. Pendiente hacia arriba, ¿no? Exactamente. Lo que hay que ver no es todo el mes que está graficado, sino la última partecita que efectivamente muestra una tendencia al alza importante. ¿Qué está haciendo el gobierno? Porque está haciendo cosas para que no siga aumentando el tipo de cambio por arriba de los 1.325 pesos como llegó. Bueno, lo tenemos... Una parte de lo que está haciendo lo tenemos en la próxima placa. Básicamente está convalidando tasas de interés para los instrumentos en pesos mucho más alta. Miren el final de la curva, en rojo. Sí. Son las últimas licitaciones que tuvo que hacer de la deuda en pesos el gobierno nacional. Convalidó el día de ayer una tasa efectiva anual de 65%. Esto es equivalente, para ponerlo para que lo entiendan todos, Sí. en términos mensuales al 4%. Contra una inflación de junio que fue del 1,6%. O sea, te están dando una tasa de interés real muy importante para intentar seducir a los inversores a que desarmen posiciones en dólares y que se vayan a pesos. O eventualmente, si están en pesos, que no se vayan Que al no dólar. corran al dólar, efectivamente. Y en forma paralela, lo explicaba muy bien Hernán ayer, el Banco Central está vendiendo contratos de futuro cortos en el mes de julio y en el mes de agosto, garantizando lo que se conoce como un sintético, dándole cobertura, garantizándole un precio de dólar a fin de mes a cualquier inversor. Yo te prometo que el dólar va a estar a tanto. Claro. Y si eso no pasa, yo te doy la diferencia. Exactamente. Lo que incentiva eso es que efectivamente se vendan algunos dólares, se coloquen en estas tasas en pesos, que te digo que son muy atractivas. Hoy algunas tasas de letras en el mercado secundario llegaron al 5% mensual. Decíamos que llegaron al 4%, bueno, hasta el 5% mensual. Y además, en el mismo momento, compro uno de estos contratos futuros a fin de mes a un precio que podríamos decir que es un subsidio. Digo, porque en algunos casos, en estos contratos cortos, los precios futuros de fin de mes están siendo menores que los precios actuales del dólar. O sea, eso está haciendo el gobierno, el Banco Central, para que no se siga, siga elevando. Le está garantizando un precio menor al actual. Exactamente, le está garantizando un precio menor al actual para que genere ese sintético y le da implícitamente un subsidio a estos inversores, insisto, para que desarmen sus posiciones en dólares, se coloquen en pesos y armen con estos contratos de dólar futuro un sintético que te garantiza una rentabilidad del 1,4% mensual en dólares, que te da 18% anual en dólares, anualizado. Una tasa
muy importante. Es muy difícil conseguir en una inversión productiva, una inversión, un retorno anual del 18% en dólares. Y eso es un indicador de lo que le está costando al gobierno convencer a los demás que puede bancar este tipo de cambio tan bajo. Sí, exactamente. Hay una cuestión no menor. El Banco Central tiene un límite de contratos, de apertura de contratos de dólar futuro, que es de 9.000 millones. Nosotros estimamos que está más o menos en 4.500 millones de dólares abiertos. Le queda un tramo hasta octubre. Ahora, si sigue con esta dinámica, porque todos los meses, todos los días se está vendiendo estos contratos, bueno, el mercado esto lo sabe. Lo lee, sí, claro. Lo lee, lo ve, sabe, como lo sé yo, como lo sabe cualquier agente del mercado. No lo digo despectivamente, pero el bicho financiero está leyendo esto perfectamente. Todos los días y si sabe que no tiene dólares el gobierno para hacer esto. Y si se acerca a este límite de 9.000 millones de dólares que tiene de posibilidad de vender contrato de dólar futuro, puede que se anticipe a la jugada, desarme posiciones, y ahí sí el corre campeón va a ser más un trotecito que lo que estamos viendo ahora para empezar a correr, digo. No quiero encender luces de alarma, pero es algo que tenemos que mirar. Pero se enciende el gobierno convalidando este tipo de tasas, ¿no? Convalidando este tipo de tasas y haciendo un montón de cosas, porque dice, no hay pass-through, no hay pasaje a precios. Bueno, si no hay pasaje a precios, ¿para qué es todo esto? Digo, déjalo libre, como decía Caputo, comprá campeón, que el mercado se autorregule y si no se pasa a precios no pasa nada. Pero bueno, me parece que tiene algunas dudas. Esto que el gobierno está haciendo para seguir conteniendo el tipo de cambio que nadie le cree, ¿qué impacto en la economía real tiene? Es decir, en la economía nuestra, de cada día, del comerciante, del laburante. Un enfriamiento de la economía. Vamos a ver un enfriamiento de la economía. Ya, digo, el primer semestre de este 2025... Enfriamiento es poca actividad, lo que veíamos al principio. Poca actividad, no es casual lo Gente que no entra a comercio a comprar cosas. Exactamente, porque en definitiva, digo, como te decía anteriormente, el segundo semestre del 2024 estuvo muy vinculado la mejora de la actividad económica con el crédito. Con estas tasas que está convalidando el Tesoro, digamos, en torno al 5% mensual, es difícil, digo, no va a prestarle a un emprendedor a menos de estas tasas. Y el emprendedor, digamos, decide pensarlo dos veces antes de tomar un crédito con costos financieros totales arriba a veces de hasta el 300%, ¿no? Bueno, estas tasas altas que está convalidando el Tesoro, estos artilugios que está haciendo para que no se vaya el tipo de cambio, van a repercutir y están repercutiendo en una menor actividad económica, en un enfriamiento de la economía y en lo que muy bien describían hace un ratito todos los comerciantes por TikTok y las redes sociales. Gracias, Guido. Le damos la bienvenida esta noche al diputado nacional de Encuentro Federal, representa la provincia de Santa Fe, Esteban Paulón. Esteban, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Gracias por estar acá. No, por favor. Enseguida hablamos con Esteban sobre el escándalo que protagoniza el ministro de Justicia, Cunio Libarona, Mariano Cunio Libarona, que a un privado en el extranjero le ofreció sus servicios, medios de comunicación, pero sobre todo jueces y juezas, para limpiarle la imagen. Ese día nos lo va a explicar Esteban Paulón, porque es uno de los denunciantes o uno de los que introdujo el pedido de juicio político en el Congreso. Pero antes, y sumate, Esteban, si querés. ¿Cómo no? Porque solemos compartirlo también con nuestros vecinos comunistas. Otra vez hoy, represión en la marcha de jubilados y jubiladas, con escenas que son realmente tremendas. Que no estoy seguro que en otro tiempo de nuestra misma vida, de estos años, en otro tiempo esto hubiera sido, un escándalo, sin dudas, el tema del día. Y hoy aparece como si estuviéramos contando cómo salió Boca, perdió o empató, cómo está el tiempo, y agregando que otra vez volvieron a pegarle a jubilados y jubiladas. Irina, ¿qué sabemos de detenidos y de personas heridas? Sí, o no aparece el tema, ¿no? También. ¿O no aparece? Sí, claro. O directamente no aparece. Fue algo feroz el día de hoy, lo que se vio en las inmediaciones del Congreso, en esta marcha nueva de los jubilados, con mucha acción de la policía de la ciudad, que no es lo que veníamos viendo. Si bien estuvieron las fuerzas federales, también la que estuvo realmente en acción fue la policía de la ciudad. Hay 7 personas que están detenidas en este momento y que recién van a ser, mañana van a tener la audiencia donde se les va a decir de qué se los acusa, ¿no? Porque no se olviden que cuando van a una movilización te detienen y te tienen toda la noche y te abren una causa, después te tienen que decir de qué te acusan, ¿no? Sí. Y por otro lado, hay más de 30 personas heridas en el día de hoy, solamente en el día de hoy. Venimos haciendo un raconto, ¿no?, de la cantidad de heridos, y cuando hablamos de heridos, estamos viendo imágenes tremendas. Sí. Estamos hablando de gente de todas las edades e incluso
por la información que estaba compartiendo algunos organismos. Bueno, solemos citar a la Comisión Provincial por la Memoria, que hace un relevamiento muy exhaustivo. Que está ahí, que está ahí en la movilización. Exactamente. Hasta un niño de 4 años. ¿Un pibe de 4 años? Sí. ¿Herido? Herido. Eso, bueno, lo cuentan, está incluso publicado en sus redes sociales. Hay un informe también muy... La misma fuerza de seguridad que gasearon a una nena, ¿te acordás? Sí, la misma, por la cual además está procesado un policía. Eso te iba a decir, la otra vez tuvo un impacto... Sí, no es que fue gratis. Importante lo que vos decís, Pablo, que... La vez anterior incluso, ¿te acordás que hubo una polémica por un video que apareció y demostró que finalmente había habido un accionar incorrecto? Que divulgó el Ministerio de Seguridad, que había sido alguien de naranja. Tratando de decir que había sido... Sí, bueno, los de naranja son parte de los grupos que van a asistir, sí, porque hay una posta además de salud en el lugar, con mucha gente que va rotando, están los organismos de derechos humanos. Hay también un parte del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos que da cuenta que entre las personas que fueron afectadas por los gases y quemaduras en la piel hoy e irritación en los ojos, hay jubilados, hay personas discapacitadas, hay trabajadores de prensa. De hecho, le tiraron un balazo de goma a Nicolás Munafó, colega de C5N. Ahí estamos viendo la imagen, mira, estamos viendo la secuencia. Ahí está Nicolás y en ese momento ahí reacciona porque le tiran a las piernas. Ahí lo encara. ¿Qué te pasa? Vení, filmalo, vení. No, ¿qué quiere? ¿Cómo va a tirar hacia el cuerpo? ¿Cómo va a tirar hacia el cuerpo? Tomale la cara. Tomale la cara. Pedazo de cobarde. Mostrale la cara. Mirá cómo grita, simio. Seguí tirando, dale. Un simio. Metiste los pies. Metiste los pies, cagón. Y a él le tiró, al que está al lado le tiró, el simio ese le tiró. Mirá cómo apunta. Es tremenda la escena. Nicolás tiene mucho oficio en la calle y por eso lo encara, ¿no? Claro. Exactamente, sí, bueno, Nicolás viene cubriendo mucho las movilizaciones, lo encara porque había disparado a otra persona y le termina tirando a él un balazo, ¿no? Podemos buscar mientras, Tranqui, Juli, la escena, y la compartimos también con Esteban, la escena de policía que pasa y gasea como si estuviera en un corso, ahí la buscamos. Sí, Iri. Bueno, ahí está, mirá, perdóname. Mirá cómo pasa, esa es Lula González que habló con nosotros, que también había sido. Mirá cómo pasa por al lado. ¿Qué es esto, como Esteban? quien mata mosquito, ¿no? Tira sí, yo decía, está en un corso y le tira la nieve. No, hay un nivel de impunidad y creo que tiene que ver con lo que vos decías antes y es algo que tenemos que analizar nosotros, los dirigentes políticos, de qué está pasando, porque entiendo que muchas veces en este tipo de situaciones nos puede ocurrir indignarnos porque hay medios que no lo cubren, lo que es Irina, para muchos medios esto no es una noticia, o porque nos vamos acostumbrando y hoy estaba en un evento antes de venir acá con unos colegas de ustedes y otras disciplinas que están armando un espacio que se llama Futuros Mejores. Estaba ahí Estefi Pozo y algunas otras, y Estefi me decía la represión de cada miércoles, ¿no? Miércoles de represión, como si fuera una función, porque dice, tuviste en el miércoles de represión. La verdad que me parece que tenemos que pensar de la dirigencia política, debemos pensar qué hacemos con esto. No alcanza con decir que los medios no lo cubren. Ya no es el riesgo de que se naturalice, se naturalizó. Se naturalizó, pero justamente por esto que vos decías, hace unos meses o quizá el año pasado, esa escena de la chiquita gaseada por la policía, que primero la policía intentó decir que había sido un manifestante, después se vio en el video que no fue así, nos escandalizó, algunos también, algunas, eso hay que decirlo, pero hoy ya no pasa nada. Lula, yo la conozco mucho, he trabajado con ella. La semana pasada también fue gaseada. Sí, como la semana anterior. Como la semana anterior, digo, semana por medio o todas las semanas. Y la verdad es que ahí hay un llamado de atención para la dirigencia política, para nosotros. También colegas de la revista MU fueron gaseados hoy. Digo esto porque el ataque a los trabajadores de prensa, ya lo venimos marcando, también es muy selectivo, ¿no? Está bien, tiran para todos lados, pero evidentemente siempre que ven una cámara o alguien identificado con algún medio, ahí van. Y además también venimos explicando que las fuerzas de seguridad conocen perfectamente los manuales de uso de estas armas menos letales que utilizan y saben del poder letal que tienen, que no es que no son letales, que a determinada distancia pueden causar heridas muy graves y pueden causar la muerte, ¿no? Bueno, estamos en las horas
en las que el mapa de la policía, lo contaste vos, Irina, y trabajaste mucho para eso también, identificaron al policía que le disparó a la cara. Sí, al prefecto, que le disparó a la cara a un hincha de Chacarita, ¿no? A Jonathan Navarro, que perdió el ojo, que perdió la visión. Que perdió la visión. Bueno, un abogado del CEPROD, que yo acabo de mencionar, a este Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, que es Matías Aufieri, en la primera de las movilizaciones contra la que en ese momento se llamaba la ley Omnibus, también fue baleado en un ojo y perdió la vista. Matías Aufieri. Una causa, bueno, si me pongo a hablar no termino más, pero una causa que la tuvo el juez Julián Ercolini durante un año. El fiscal le pidió la indagatoria de 19 policías porque no podían identificar exactamente quién había sido y después de todo eso se declara incompetente el juez. Esas cosas hacen, ¿viste? Entonces, claro, después es, bueno, tuvo costo para uno que fue el que le disparó a la nena, a Fabricia, ¿no? Pero... Que le gaseó, perdón. Pero bueno, es... La verdad que también acá es lo que hablábamos cuando estaba Jonathan en el programa, ¿no? Acá hay una cuestión planificada, a todas luces, ya está, ya es inocultable. Me parece importante que la política recoja el guante. Claro, la pregunta ya no es sobre lo que hace, o ya no es diagnóstico, el momento ya no es de diagnóstico. Claro, ya está, ya lo vemos todo el tiempo, ya sabemos que es, además, la estrategia utilizada para que nadie salga a quejarse por el ajuste, ya sabemos que la gente está protestando igual y que probablemente proteste cada vez más, ¿no? Además, como dijo Jonathan, a mí no me van a impedir que salga otra vez, por más que yo esté... Sí, pero de todas maneras amedrenta. Sí, obviamente que amedrenta. Mete miedo. Por supuesto que amedrenta y ellos lo saben. Bueno, bien. Lo que ocurrió hoy es esto, insisto, 7 personas detenidas y cerca de 40 personas con heridas de distinto tipo, de todas las edades, hasta con discapacidades y como te decía recién, hasta un niño de 4 años. Déjame sumarle a lo que dice Irina, que estamos también con la vigencia de un decreto del Ministerio de Seguridad, de Patricia Bullrich, que bajo el pretexto de generar un ordenamiento del protocolo del personal policial metió una reforma del Código Penal por la ventana, ¿no? ¿Qué indica que genera? No, bueno, mete temas de ciberpatrulla. Veía recién el video que ustedes pasaron en las voces y decía, no, esto no se puede investigar porque, bueno, parece que se pone purista con algunos temas, pero a la hora de hacer ciberpatrullaje, hacer detenciones y allanamientos sin orden judicial, detener por cara sospechosa, que es lo que incorporó en ese decreto que está vigente y que vamos a intentar rechazarlo en la próxima sesión, ahí no se pone tan quisquillosa, ¿no? Ahora cuando tiene que investigar empieza, bueno, no se puede, ¿no? Ahí no sería pasar de nuestras competencias. O sea, lo que sucede, también a lo que se refiere Esteban, es que se le ha dado a las fuerzas de seguridad, a través de distintas resoluciones, funciones que no tienen que ver con su naturaleza de origen. Se le dan funciones múltiples a todas las fuerzas, ¿no? Gendarmería deja de proteger la frontera, o va y hacen el superoperativo donde terminan reventando a bagalleros, claro. Pero también van y reprimen en la plaza, ¿no? Gracias, Irina. Conozco a un funcionario del Ejecutivo muy diligente que ofrece permanentemente contactos con jueces y que quizá podría, en estas causas que están tan demoradas, hacer algo en función de estos episodios, pero parece que tiene... En realidad prefiere otros clientes o prefiere ofrecerle sus servicios a otras personas. Estamos hablando de Mariano Cunio Libarona, estamos hablando del ministro de Justicia. Quiero decirles algo, quizá esto es muy evidente y entonces es imposible evitarlo, pero hasta hace muy poco tiempo el nombre Mariano Cunio Libarona, en tanto ministro de Justicia, no se podía pronunciar en otros medios de comunicación. Significaba una suspensión, un apercibimiento, no se podía. Se conoció en las últimas horas un video en el que Mariano Cunio Libarona le ofrece a un extranjero, ex agente federal, algunos dicen ex CIA, vamos a preguntarle a Esteban qué es lo que sabe en breve, le ofrece contacto con jueces, con algunos medios de comunicación para limpiarle la imagen a alguien que tiene acusaciones por abuso sexual, por trata, por fraude. Vean cómo lo hacía en esta cámara oculta. Te voy a mandar en la semana que viene, para que vos tenés una abogada muy inteligente que yo hablé por teléfono, que vea las figuras penales, los delitos que yo creé. Porque yo los creé el fin de semana siguiente a ver tu película. ¿De qué me habla? Porque empecé a ver que no es lo mismo el rol
de la mujer, al rol que ayuda, al rol que financia, al rol del que se vale. Hay muchísimas conductas distintas. Incluso tiene que haber un tema transnacional de delitos que van en varios países. Entonces yo escribí un modelo. Yo te voy a mandar el modelo para que vos me lo mires, que es el modelo que va a ir al Congreso Nacional. Estoy trabajando incluso ahora en estos días, ya en el final de lo que sería... Nosotros tenemos un código para todo el país. No es como Estados Unidos o México que tiene para cada estado. Entonces yo estoy tratando de unificar un código que me aprueben todos los partidos para todo el país. Y ahí están las figuras vinculadas a tu materia, digamos. Yo en eso puedo hacer. Y lo que yo te puedo ayudar es para cambiar ese malentendido que hubo en nuestro país. Yo te consigo medios. A ver, presentaste, Esteban, un pedido de juicio político en el Congreso con otros diputados y diputadas. ¿Qué estamos viendo acá? Explícanos la escena. Mirá, esto es una escena más de algo mucho más amplio. Primero, para poner un poquito de contexto, Tim Ballard, que es el personaje que aparece acá, el que estaba enfrente de Cunio Libarona, no es un exagente de la CIA. Él dice que es un exagente de la CIA y de hecho hizo el guión de una película que se llama Sueños o Sonidos de Libertad, una película financiada por los grupos evangélicos norteamericanos que intentan imponer una mirada determinada sobre las cuestiones vinculadas a los delitos de trata, prostitución, pedofilia, etcétera, donde supuestamente su historia de vida es que es un ex agente de la CIA comprometido en la lucha con estas causas. No hay antecedentes y no hay pruebas de que él haya pasado por la CIA. Uno diría, bueno, la CIA no va a publicar en el diario el listado de los agentes. Claro. Vamos a darle el beneficio de la duda. Nadie se hace cargo de Tim Ballard, pero ponele que haya sido. Pero fundamentalmente su actividad estuvo centrada en fundar distintas organizaciones no gubernamentales que bajo la figura o el pretexto de luchar contra la trata, la prostitución, la explotación sexual, la pedofilia, primero recaudaba fondos de donantes privados, de iglesias evangélicas y del gobierno de Estados Unidos, que financia mucho estas actividades, para accionar en terceros países, fundamentalmente Centroamérica, en combate de estos delitos aberrantes, por supuesto. Ahí aparece un primer problema, que es que tiene algunas causas por defraudación por 50 millones de dólares en Estados Unidos. Parte del dinero nunca llegó a esas causas que él decía defender. Lo otro es que usó esas organizaciones como un fronting, como una fachada, para abusar sexualmente de mujeres. Más de 20 denuncias en Estados Unidos, 7 de las cuales actualmente se transmitan en distintos juzgados. ¿Cómo era el mecanismo? Él captaba mujeres jóvenes, les contaba de su causa, les decía que era un agente de la CIA, que necesitaba su trabajo para poder investigar las redes de trata, que las iba a infiltrar. Y en el proceso de viajar a Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, e infiltrarse en las supuestas organizaciones donde iba a investigar, abusaba de esas mujeres. A veces con algunos engaños, alguna ha relatado que le decía, tenemos que tener relaciones sexuales para que nadie sospeche que no somos una pareja de verdad o que yo no te vengo a entregar. Bueno, una barbaridad. Más de 20 denuncias, 7 de ellas en actualidad se tramitan en Estados Unidos. A finales del 2023, cuando Javier Milei es electo, pero aún no asume, recuerdan ustedes, viaja a Fort Lauderdale, a la Florida, a un congreso de la CEPAC, que es como la internacional reaccionaria, ¿no? Es la internacional de los partidos de la extrema derecha. Ahí, de la mano de un personaje del que ustedes hablaron y ahora van a darse cuenta quién, que se llama Laura Arrieta, la de las valijas, y Leonardo Escaturice, el del avión de las valijas, y el que acaba de ganar una no licitación, una adjudicación directa por 80 millones de dólares para ponerle wifi a las escuelas en Argentina. Allí ellos le presentan a Milei a Tim Ballard. Y Milei queda impactado por este héroe que iba a salvar al mundo de la trata y etcétera, y firma un convenio, siendo presidente electo, para que Tim Ballard acompañe los esfuerzos del gobierno argentino en relación a la lucha contra la trata. Ese convenio no tenemos nosotros certeza. Yo presenté un pedido de informe hace ya varios meses, porque este tema lo venimos siguiendo hace mucho, que nunca obviamente se trató en el Congreso y no tiene respuesta. Por lo tanto, no tenemos certeza de si ese convenio tuvo una contraparte cuando Milei asumió. Pero lo que sí tuvo contraparte más recientemente en el tema es que un convenio similar se firma entre una organización en la que participaba Tim Ballard y la Procuración bonaerense a cargo de Gerardo Contegrán. ¿En qué termina eso? En que Tim Ballard, que se presenta como un cazapedófilos, estos que van y filman y entran a la casa, etcétera, termina liderando un procedimiento, él liderando a fuerzas de seguridad
que por orden judicial estaban haciendo auxiliares en ese operativo, filmándose con la camarita GoPro, pateando la puerta, entrando con el chumbo. Acá en Argentina. Acá en Mar del Plata. En Mar del Plata, un operativo que él lidera y que lo sube a sus redes y dice, hemos cazado un pedófilo en Argentina. Obviamente el mecanismo es, llego, entro, el presunto pedófilo, lo saco a la calle, lo pongo, le digo a los vecinos, este es un presunto pedófilo, o él dirá es un pedófilo. Bueno, él liderando a la fuerza de seguridad. Cuando Tim Ballard viene a Argentina, después de ese operativo, pide una audiencia con Milei, porque Tim Ballard lo conoce a Milei en Fort Lauderdale, después viene a la CEPAC que se hace en el inicio del gobierno de Milei en Argentina, y allí, al menos públicamente, no lo ve a Milei, pero dice que había firmado convenios y que estaba colaborando con el gobierno argentino, con el presidente Milei. Entonces, cuando viene, en abril de este año, posterior al operativo, pide una audiencia con el presidente. Y en la única, creo yo, vamos a tener registro a la única decisión acertada de la ministra Patricia Bullrich, en su gestión decide investigar a Tim Ballard. Y se encuentra con que hay 7 causas activas, 23 denuncias, causas por defraudación por millones de dólares. Fue expulsado de todas las fundaciones que él creó, porque se fueron detectando las irregularidades. No en ese momento, previamente, y Patricia Bullrich se da cuenta de esto. Ella encuentra toda esa información, habla con Eduardo Beristegui, que es un político de extrema derecha mexicano, ex-gay, uno que se curó, era gay y se curó, parece que se cura, y ahora es un político muy conservador, tiene una mujer y va a tener hijos y quiere ser presidente de México, para que vean ustedes el nivel de los personajes. Sí. Bueno, y Verástegui, que es el que produjo, consiguió los fondos para la película de Tim Ballard, le dice, sí, efectivamente, todo eso. Entonces dice, no lo vamos a recibir. Y públicamente explica por qué no lo vas a recibir. Entonces, ahí vos entendés cuando Cunio Libarona, entre otros ofrecimientos, le dice, yo tengo medios para limpiar tu imagen, con ese malentendido que ocurrió en Argentina, que el malentendido es que la ministra de Seguridad, que va a ser la candidata a senadora en la Ciudad de Buenos Aires del gobierno de Javier Milei, dijo, a este no lo recibas porque es un poco trucho. Imagínate, venía Milei de recibir a Hayden Davis, a Novelli, a toda la troupe del caso Libra, ¿no? Entonces, hay ahí redes. Y lo que dos preguntas que me quiero hacer en esto y que no tengo la respuesta, pero las quiero plantear. Primero es, ¿quién lo mandó a Cunio Libarona a reunirse con Tim Ballard en Estados Unidos y ofrecerle volver a tender puentes con el gobierno? ¿Se sabe de cuándo es esta reunión? De la semana pasada. Bien, o sea, claro, ¿alguien o fue por la suya o alguien lo mandó? No fue por la suya. Alguien por arriba de Cunio Libarona y por arriba de Patricia Bullrich, el nombre que se te ocurra, lo mandó de buena fe o pícaramente a hablar con Tim Ballard, a ofrecerle este puente con el gobierno, etc. Cuando decís pícaramente, hacerle una cama. Por ejemplo, porque este video por algún motivo llega a los medios de comunicación, más allá de que parece bastante bien filmado y puede ser que el video total dura 1 hora, posiblemente fue una conversación distendida donde hay un camarógrafo o una cámara en un trípode y uno a los 20 minutos se toma un cafecito y bueno, se tira en el sillón y se suelta. Entonces, ¿quién lo mandó a Cunio Libarona a hacer esto? Y la segunda pregunta, que para mí es más inquietante, es ¿por qué hay interés de recuperar un vínculo con Tim Ballard después de que una ministra destacada del gobierno lo funó públicamente? Entonces yo me pregunto, ¿hay algún negocio? ¿Es Tim Ballard una terminal norteamericana de los negocios de Escaturice, Laura Rieta, Santiago Caputo y algunos otros integrantes del elenco presidencial? Ahora, Esas son mis preguntas. Independientemente de eso, Mariano Cunio Libarona es el ministro de Justicia, ¿no? Digo, más allá de todas las preguntas que uno se puede hacer, no puede seguir 2 minutos más. No, es que... No, vos decís ministro de Justicia ofreciendo... ¿Cómo explica un ministro de Justicia que le está ofreciendo esa lavada de cara, incluso diciéndole que le escribe las leyes en Argentina? Contactos con jueces. Te junto con jueces, te junto con diputados. Con diputados. Dice, creé figuras penales después de ver tu película. Si era tan fácil hacer un código penal, primero que hay que votarlo en el Congreso, segundo que se supone que debe ser producto de un debate bastante más amplio en la sociedad y no por una película que está guionado y se arma una narrativa determinada sobre un enfoque de cómo encarar los delitos de trata, pedofilia y explotación sexual. ¿Cómo crees que sigue todo esto y eventualmente el pedido que presentaron al Congreso, en qué consiste y qué trámite tiene? Nosotros, desde ayer que planteamos, mirá, me pasó algo, si querés, tragicómico. Escribo posteo un tuit y digo, Cunio Libarona no puede ser un minuto más ministro.
y me acordé que hace 3 meses hice otro igual, que decía, Cuño Libarone no puede ser un mito más ministro, y digo, bueno, pucha, hace bastante, y después me acordé de la reunión en la Comisión de Mujeres, ¿te acordás que vino a hablar a desconocer la violencia de género, que se refirió con 2 diputados abiertamente gay presentes, Maximiliano Ferraro y yo, en términos terribles hacia las personas de la diversidad sexual, que teníamos desórdenes? Digo, es un ministro que viene juntando millas desde el inicio del gobierno y que quizá nunca debió haber llegado allí. Más las millas que ya tenía, Por eso, pero bueno. por Y respecto de la trata, además han desarmado dentro del Ministerio de Justicia los programas justamente para rescate Entonces, en los casos de trata. Una salida elegante, le tiramos una manito al presidente Milei, que le pida la renuncia, o que él renuncie, si ya volvió de viaje, debe haber vuelto, que le pida la renuncia, que él renuncie, y una salida decorosa para una persona que no tiene ningún decoro. Lo otro es presentación del juicio político. Nosotros hicimos una presentación, ahí me acompañan Pablo Juliano de Democracia para Siempre, Sabrina Selva, Unión por la Patria, Mónica Fein y Margarita Stolbizer, que están en el bloque de Nuestro Encuentro Federal, y va a haber otra presentación en las próximas horas seguramente del bloque de Coalición Cívica, por lo que hablé con Maximiliano Ferraro. Obviamente, juicio político que va a una comisión que está en disputa, que está pisada por el oficialismo, que no tiene hoy... Tiene nombradas las autoridades, la diputada Marcela Pagano y los miembros de la comisión, pero que nunca le permitieron tomar posesión del cargo, por lo tanto es una comisión que está desactivada irregularmente. Claro. Pero creo, Pablo, que vale la pena poner este tema sobre la mesa. Primero porque yo creo que Mariano Cuño Libarone es uno de los ministros que tiene poco hilo en el carretel hacia adelante en el gobierno. En medio de una campaña, ningún gobierno quiere entregar ningún ministro, pero la verdad que esto es un escándalo. Claro, a esta hora hay que ver qué es lo que le cuesta más, si sostenerlo o pedirle la renuncia, digamos, ¿no? Entonces, creo que esto, vos decías, hablaba antes Irina de las marchas de los miércoles, si llegan o no llegan a los medios. Hoy, Jonathan Vial habló de este tema. Eso también es un indicador. Durante el día. Que abre otras preguntas. Durante también, el día, sí, durante el día se habló, de anoche lo anticipamos en Comunistas, me tocó ahí hablarlo con Juan en Comunistas, hoy en todos los medios de perfil más opositor o medios independientes que siempre se interesan por los temas de justicia, institucionalidad, etcétera. Ahora apareció ya a la noche en un programa que en general es bastante cercano al gobierno, por lo tanto eso puede ser una señal de qué es lo que puede pasar. De todos modos, yo creo que hay que insistir, hay que poner el tema sobre la mesa y sobre todo tenemos que poner en evidencia que tenemos un ministro de Justicia que no tiene ninguna condición, nunca la tuvo, ¿no? Digo, el ministro de Justicia que fue preso por encubrir la AMIA y va a los actos de la AMIA y nadie le reprocha nada, ¿no? Sumo un elemento más, que es, si hay un ministro de Justicia que ostenta poder tocar jueces, del otro lado hay jueces que se dejan tocar por un ministro de Justicia, y estoy pensando en el devenir de varias causas importantes, por ejemplo, Libra. Bueno, pero no te olvides que él tenía la UTI adentro del Ministerio de Justicia, que era la unidad justamente con la que se filtraba toda la información. La cerró, le hicieron pedidos de informes a ver qué decía el famoso informe de la sobre unidad, el caso Libra. Sobre el caso Libra específicamente, se había creado para eso, la puso a su jefa de gabinete a cargo. Y nunca quiso contestar absolutamente nada. La Oficina Anticorrupción, que depende de la estructura del Ministerio de Justicia, cerró la investigación diciendo, no, acá Milei no hizo nada porque estaba tuiteando cuando estaba en su casa y no era presidente. Me voy de tema, pero una tarea para el hogar para Irina, con cariño. Quizá la semana que viene se empieza a mover la causa Libra en Argentina. ¿Cómo? Que quizá la semana que viene, con el fin de la feria, se empieza a mover la causa Libra en Argentina. ¿La causa o el Congreso? La causa Libra. Ah, bueno. ¿La causa? Quizá. Hace misterioso. Bueno. Bueno, está bien. Eso es todo lo que vas a decir, Pablo Ibáñez. Perdón, Esteban Pablo. Es todo lo que vas a... Es todo lo que voy a decir. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Bueno, nos vamos a ir a una pausa y al regresar charlamos con el sociólogo Pablo Semán, que ya está aquí en los estudios de QR. Vamos a hablar sobre el momento del gobierno de Javier Milei, el momento de la oposición y, por supuesto, el contexto electoral. Enseguida, después de la pausa. María es credinauta. Eduardo también. Y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos. Porque somos cooperativos y solidarios. Y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también, credinauta. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Adrián Mercado presenta Argentina Cobre. Conectate con los protagonistas de la industria en una nueva edición de Argentina Cobre, el evento empresarial que marca la agenda del sector. 4 y 5 de agosto, provincia de San Juan. Organiza Panorama Minero. Invita Adrián Mercado. Me gusta la gente simple, aunque yo soy complicado. No Tire Godoy, una empresa del pueblo al mundo. No Tire Godoy, resto de campo marca país. Estuviste en Merlo, estuviste en No Tire Godoy. Salimos a la calle a probar la nueva fórmula de Vanish. ¿Quién me ayuda a manchar esta remera con algo que no salga con nada? El detergente solo no va a ser suficiente. Vamos a agregar Vanish, incluso sin refregar. Este es el poder de la fórmula mejorada del nuevo Vanish. Elimina manchas casi imposibles, hasta la grasa. Anímate al desafío y confía en Vanish. Que alguien traiga el postre, ¿no? Que alguien saque la Kofler de la alacena, que me muero de ganas. Galletitas, bonobón y choco Kofler de mantequita copada. No te mueras de ganas de comer de postre las Choco Cookies de Kofler. Seguir muchos años más depende de tus huesos. ¿Y qué tengo que hacer? Es simple. Con Simple Calcio más vitamina D podés seguir muchos años más. 2 gomitas de Simple Vitacal en tu rutina diaria te aportan el 50% de la ingesta recomendada de calcio y vitamina D. Es simple, con el aval de Vago y Arcor. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Manso. Mansa Nevada, Mendoza. Manso destino. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado en la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodista así. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com.
Muy bien, seguimos en QR y como les dijimos ya está Pablo Semán aquí con nosotros. Ahora hacemos la presentación formal, no sin antes desearle feliz cumpleaños a Daniela, nuestra productora, que la pase muy bien, feliz año nuevo de alguna manera, que reciba muchos abrazos y gracias por estar acá, porque además lo estamos compartiendo y algunas cosas ricas nos trajo, mira, ahí está, porque todo lo que aparece escrito ahí abajo en el Zócalo, ella es Daniela, así que feliz cumple y gracias por todo, gran persona y gran laburante. Bueno, está, como le decíamos, Pablo Semán, sociólogo, doctor de antropología, investigador del CONICET. Pablo, bienvenido. Gracias por estar acá. A ver, estamos ya entrando casi formalmente en la campaña, pero hay algunos eventos que ya nos meten un poco en ese clima. Hablamos de la campaña en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuáles son las 2 o 3 cosas que vos a esta hora subrayás y decís, che, guarda acá, o observemos esto porque este es el diferencial o esta es la esencia de lo que está por pasar en la provincia de Buenos Aires, que va a tener un rebote muy importante a nivel nacional y por supuesto octubre? Bueno, una cosa que a mí me llama la atención y que me parece importante subrayar, que no sé cuál es el destino que va a tener, pero eso está presente hoy, es la posibilidad de que mucha gente que está habilitada para ir a votar no vaya a votar, porque las elecciones no causan ningún entusiasmo. Yo estuve haciendo trabajo de campo los últimos 3 meses, de los últimos 3 meses, 2, y la verdad que mi conclusión era que la gente vaya a votar es un milagro, ¿no? O sea, sería rarísimo. Que además, además del clima y los argumentos que ahora vas a dar, es una elección inédita, ¿no? Desdoblada, claro, legislativa. Sí, pero incluso para la posterior también, ¿no? Lo cual... estás hablando también de octubre. Sí, porque me parece que la falta de entusiasmo abarca la relación con la política de una buena parte de los ciudadanos. Y la segunda cuestión que yo marcaría en este mismo tren, digamos, es, yo lo que veo es que tanto quienes han votado a Milei, quienes van a seguir votándolo, quienes no lo han hecho, quienes empiezan a votarlo, como quienes son opositores y que se sienten también desmovilizados, están sufriendo muchísimo, ¿no? A ver, yo trabajo con lo que habitualmente se llaman los sectores populares. Entonces, trabajo con trabajadores, los más calificados son empleados que tienen oficios o trabajos que implican algún tipo de título secundario o terciario, no necesariamente universitario. De ahí para abajo, hay gente que ha tenido muchísimas pérdidas y que tiene una situación que yo veo que no es, o sea, es de duelo, pero es de dolor permanente, porque no se termina de efectuar una pérdida que ya viene otra, ¿no? Son pérdidas que tienen que ver, bueno, centralmente con el consumo y con el nivel de vida, y eso diría peor que el consumo. Por una cosa no te puedes comprar algo, pero otra cosa es que no puedes ir al médico, o los servicios públicos y los servicios privados, que todo funciona mal, los problemas de seguridad también, ¿no? Entonces, uno siente, digamos, si uno hace trabajo de campo y va a los lugares y habla con gente, no es para sacar porcentajes. Eso que lo hagan los encuestadores, está bien, digamos. Entonces, para mí lo que veo en la cara de la gente es muchísimo sufrimiento y muchísima desazón en relación a lo que viene, porque, digamos, salvo una parte de la sociedad que está muy contenta específicamente, después hay otra que no tiene esperanza y otra que sí tiene esperanza, pero todos atravesados por el dolor de las pérdidas. Adaptándose a una nueva situación económica donde, digamos, no sé, si ustedes van a un supermercado de esos barrios se van a dar cuenta que la gama de productos, la calidad de los productos bajó muchísimo. Yo recorro muchísimos barrios de gente que ha ido ascendiendo progresivamente, no sé, desde 2001 en adelante, 2013 en adelante, y uno se encuentra con casas hechas por la misma gente, muy lindas, y diría, bueno, esto pertenece a una clase media. Ni siquiera habría que decir clase media baja, son casas de 2 plantas, con todas las comodidades, pero hay una pobreza puertas adentro que es impresionante, ¿no? Y eso yo creo que es
el dolor del que llamaba la atención. Y la tercera cuestión, ya que me pediste tres, sí. Es que están exhaustos en cuanto a la relación con la política, que están doloridos. Y yo creo que estas dos cosas habilitan algo que es... No me parece que sea casual que la oferta política de los distintos sectores de la política, digamos, opositores y oficialistas, tenga énfasis en lo territorial, porque para que la gente vote van a tener que ir a moverla con un guinche, ¿no? Porque no es que la gente está entusiasmada en votar. En esa falta de entusiasmo hay decepciones de todos los tipos, pero son todas personas que, insisto, para mí el término es exhaustas, porque lo dieron todo, creyendo, dando el voto, apoyando, lo que fuera, y ya no tienen más ganas de dar, porque los que piden no tienen ninguna credibilidad para pedir. A ver, en esa caracterización que haces, sectores de la sociedad exhaustos con la política, ¿qué es lo que, sobre todo la política opositora a este momento, repite y no modifica, que hace que no pueda conectarse? Es decir, ¿cuál es el error que sistemáticamente repite para evitar ofrecer una esperanza o ofrecer por lo menos alguna expectativa? No, a ver, yo diría modificar, no vi que haya modificado nada. Son... por eso pregunté qué repite o qué no deja de hacer. Son repetidores empedernidos, ¿no? O sea, convencidos. O sea, cualquier dirigente opositor, no solamente del peronismo, cree que todo lo que ocurrió hasta acá fue un accidente y siempre imaginan situaciones en las que el efecto se cancela, por lo tanto la causa también. ¿No? El efecto de la elección de Milei se cancela. Por lo tanto, entonces, viene algo que borra de la historia lo que sucedió y por lo tanto la responsabilidad política, la posibilidad de reflexionar sobre lo que se hizo. Entonces, yo diría, en principio, eso es siempre lo mismo, pero además yo diría que es menos de lo mismo y peor de lo mismo. Porque si uno ve el cierre de listas, y ahí yo incluiría también al gobierno, ¿no? Pero me preguntaste por oposiciones, yo no veo nada en el cierre de listas que no sea disputa por espacios mínimos de poder para hacer uso de los recursos del poder por parte de orgas que no, o sea, ustedes escucharon, por ahí yo me equivoco, yo por ahí soy poco atento, por ahí como ya me tienen cansado estoy mal dispuesto, puede ser, ¿no? Pero ¿escucharon alguna discusión política seria por parte de cualquiera de las formaciones de la oposición para proponer algo? Yo no. Cuando hablas de discusión política te referís a discusión de programa, de objetivos. Idea, programa, diagnóstico, sí, bueno, qué sé yo, digamos... Hay una característica, no sé si lo explica. Es lo que se espera de cualquiera. Hay una característica, ¿no? No sé si lo explica, para seguir escuchándote, que es que la verdad es que no creo que haya tantas diferencias en términos programáticos entre quienes están discutiendo o quienes estaban presentes en esa sala donde se terminó de pactar la alianza. Entonces deberían reconocer que solamente estaban dispuestos a disputando espacios de organizaciones y que para eso armaron, no sé, semejante circo y semejante discusión y tensión política simplemente para ver cómo se repartían los cargos. Por otro lado, yo no diría que no hay diferencias políticas, porque yo no me voy a hacer cargo de explicitarlas públicamente si ellos no las explicitan, o sí, pero yo sí he escuchado a dirigentes políticos de las distintas facciones decir que tienen diferentes proyectos. Entonces, también diría más para echar... más leña al fuego, diría, además de que solo están disputando espacios de poder, son insinceros respecto a la población, respecto de sus diferencias políticas que yo diría que existen, pero están soterradas, rumiadas, con mucho miedo. Uno entiende que, a ver, los distintos grupos de la oposición, porque no solamente el kirchnerismo o el peronismo, están disputando espacios institucionales en la perspectiva de un gran retroceso. No importa si, o sea, después puede ser que, no sé, hoy el dólar se disparó, yo creo que los aumentos del dólar tienen pase a precios, hay cosas que yo he visto desde los panificados hasta los electrodomésticos, más o menos saltaron con el salto del dólar, ¿no?
no les voy a decir las marcas ni los lugares, pero yo he visto más o menos 30% de aumento en pan y lavarropas, ¿no? De un punto al otro del arco del consumo. Pues sí, es un contexto muy regresivo en el que además se dan esas discusiones. Pero digo, la oposición está en la perspectiva de que no va a ganar las elecciones, ¿no? Incluso es interesante que, por ejemplo, si yo me manifiesto ¿Cómo en la perspectiva de que no va a ganar? Si yo me manifiesto respecto de que digo que tiene muy pocas probabilidades, vienen los dirigentes opositores y te dicen, no, vos sos pesimista, pero ellos están haciendo cálculos conservadores, no somos los observadores, ¿no? Yo soy un observador más o menos interesado, por otro lado, no es que no tengo bando. Y además yo no hago esto como investigador del CONICET. Digamos, ni sos un apolítico, digamos. No, por eso, pero aparte mi trabajo como investigador tiene que ver con otras cosas. Pero, digamos, intervengo porque siempre que me sacaron de quicio, y esto es desde 2012, intervine públicamente porque tengo compromisos políticos con valores políticos. Entonces uno los escucha y entonces hace observaciones, ellos dicen sos pesimista, pero en realidad los pesimistas son ellos. No pronuncian ideas políticas, o sea, no tienen esperanzas en convencer a alguien de algo, ¿no? Están desesperanzados porque lo único que hacen es disputar cargos, van por el remanente, decidieron que Milei va a ganar la mayor parte de las cosas, que después están los grandes números, que son difíciles de mover y qué sé yo qué, y van por el remanente. O sea, es una actitud totalmente hipócrita. Yo no le creo a ningún dirigente, especialmente del peronismo y especialmente del kirchnerismo, pero también de la oposición, que tenga algún proyecto político serio, ¿no? Y me parece que eso que yo percibo. Está bien, yo soy un tipo que mira mucho, qué sé yo qué, pero... Cuando decís proyecto político, ¿decís plan económico o decís proyecto político? Las dos cosas, proyecto de construcción política, proyecto económico... Proyecto de mayorías. Claro, pero aparte a lo que quiero ir es... O a lo que quería ir, perdón, es... Yo creo que en la oposición se convencieron a sí mismos, vaya a saber por qué, yo podría hacer una especie de genealogía de esa teoría, de que la gente es estúpida. ¿No? Porque si alguien pensó que podían ganar con el 200% de inflación, es porque creo, o sea, yo escuché a dirigentes políticos decir la gente tiene memoria de pez, o escucho analistas políticos decir, bueno, pero Massa podía ganar con el 41%, era una guerra civil, nosotros tenemos una constitución ridícula, ¿no? Entonces, evidentemente, quien dice esas cosas impunemente piensa que la gente no percibe y no ve. Claro, nadie va a ir a ver las aventuras de Máximo Kirchner y la disputa con el kicilofismo. Pero, o sea, basta pasar a 3 metros, o a 5, no, 3 metros, no, a 300 metros de una pantalla de cualquier televisor, de cualquier canal, sea del signo partido que sea, para decir, ya entendí lo que pasa. No es muy difícil entender lo que pasa, ¿no? O sea, justamente una de las grandes propiedades de las imágenes es que condensan un estado de situación y la gente, si hay algo que no es, la gente es idiota. Guido. Pablo, y ahí englobás a todo el peronismo, todo el kirchnerismo, estas declaraciones de Ofelia y de Grabois planteando la cuestión de ir en listas separadas para manifestar estas diferencias. Yo creo que ellos percibieron, esto que estoy diciendo yo con bastante enjundia, creo que ellos también lo percibieron y están haciendo política a partir de esa percepción. Yo no voy a pronunciarme eso si es temprano, es tarde para decir eso, si está bien que lo digan. O sea, me parece que eso lo entendieón. Lo ves genuino. Sí, lo veo genuino y además me parece que hay una comprensión de eso, de esto que estoy diciendo, ¿no? O sea, de que la gente está cansada, que la gente quiere otra cosa, que la gente critica en los dirigentes de la oposición y que ellos tienen cierto capital político en el sentido de que, no sé, Juan Grabois nunca fue funcionario, los funcionarios vinculados a Grabois no son el típico funcionario que aparece con una mansión nueva. Y Ofelia Fernández hizo una cosa que fue no eternizarse en el cargo electivo, no buscar la inmediata reelección. Fueron gestos que se vuelven más o menos sintónicos con esa observación y con esa capacidad de observar. Pregunto sobre eso, Pablo. Sí.
conceptualmente, si tienen un punto, identificaron una fibra y conceptualmente, ahora, ¿ves que hay un intento de mover al avispero en ese sentido y dar esa discusión profunda, o que se resuelve, como dijo Grabois, bueno, si yo soy electo, entonces ahí se acomoda un poco la cosa? Es decir, ¿es parte de una negociación o es de fondo una propuesta para una manera distinta de decidir política? Hasta acá lo que dije, y solo voy a decir esto, es: tomo lo que dijeron Juan Grabois y Ofelia Fernández como una observación que es sintónica de lo que yo vengo observando y de lo que muchos otros venimos observando. Después, yo no sé qué es lo que van a hacer con esa observación políticamente. No soy asesor de campaña. Si fuera asesor de campaña no lo diría acá, y además cobraría, ¿no? Pero yo me detengo en esto. Después, supongo que... No quiero decir nada. Te lo pregunto... Si hay una negociación a partir de esa posición de fuerza, a partir de esa observación, bueno, ya es una maniobra arriesgada, ¿no? Porque... Pero quiero subrayar la validez de la observación, porque aparte lo otro que yo pude ver a partir de ese pronunciamiento es que muchísima gente que no necesariamente acuerda con ellos se sintió representada, por lo menos en esa observación, ¿no? Perdóname, y después hay otra cosa, hablando de esto de, digamos, yo me dedico a trabajar sobre lo que siente, piensa, ve la gente. Entonces, una de las cosas que a mí me llama la atención, y esto también ponerlo como cuarta cuestión que hay que ver en el público, es que la misma gente que en otro momento hubiera votado a la izquierda como repudio a una oposición, entre comillas, blanda del peronismo, en realidad quieren una alternativa política que pueda ser un proyecto de mayorías y que pueda llegar al poder. Entonces tampoco votan a la izquierda. Quieren algo, no, exactamente, es muy difícil definirlo, no lo pueden definir los dirigentes opositores, tampoco lo puede definir exactamente la gente. Quieren algo que no sea como lo de Milei, y tampoco están pidiendo la vuelta, ¿no? Y cuanto más amplio es el público, cuanto uno más se va en los anillos concéntricos más lejanos a la dirigencia política, más hay gente que está ubicada entre cambio o vuelta, no se conforma con ninguna de las dos. Este cambio no, la vuelta tampoco. A ver, Pablo, te pregunto por la positiva. Te lo pregunto por la positiva y después te voy a hacer una pregunta sobre el momento del gobierno. ¿Qué es entonces lo que vos creés que podría movilizar a ese sector de la sociedad, que vos conocés también, por lo menos para ir a votar, por lo menos para decir, bueno, en la política está la solución? Bueno, a ver, cuando yo empecé hablando de la gente que no vota, que no es la mayoría de la gente, es muchísima gente la que no vota, y los nuevos no votantes son una porción más chica. Yo en todo caso puedo proyectar ese desánimo que veo en ese grupo, en otros grupos que yo mismo estoy viendo, ¿no? En otros grupos de electores. Desgraciadamente yo creo que lo que pueden hacer las fuerzas políticas es relativamente poco, incluso el gobierno, ¿no? O sea, por eso se pusieron a territorializar su elección, para tener el cuerpo a cuerpo y ver cómo convencen en la campaña. Ahora, a la mala pareja, cualquiera de nosotros, ¿le cree cuando pide por quinta vez perdón? No. Bueno, los dirigentes políticos que le van a pedir el voto a la gente son gente que le está diciendo, esta vez es diferente, ¿viste? Y hasta el más santo se cansa de esta vez es diferente. Puede que la aceleración de cierto nivel de crisis económica que está habiendo galvanice o fortifique la voluntad de oposición, y entonces la gente que hesitaba en si votar o no, ir a votar o no, o votar sin mucho entusiasmo a la oposición, sienta más ganas de votarlos. Pero te diría, van a ser probablemente acontecimientos externos, no hechos de campaña, no posiciones políticas que no se produjeron hasta ahora,
Y en realidad nadie cree en las posiciones políticas tomadas a último momento. Ayer escuchaba, no me acuerdo quién contaba esto, que la gente tiene como una memoria de 6 meses para ir a votar, ¿no? Bueno, yo he escuchado a dirigentes políticos que dicen que la gente es estúpida y tiene memoria de pez. Y diría, ponele que sean 6 meses, estamos a 3 meses. O sea, se perdieron 3 meses de esos 6. Yo creo que la gente tiene más memoria, la memoria es muy compleja, hay cosas que la gente se acuerda de hace 15 años, hay gente que se acuerda de cosas de hace 20 y de hace 10, no solo de hace 6 meses. Era alguien que hablaba sobre las posibilidades de tener éxito del gobierno, sí, ¿no? Entonces, no me parece que, sobre todo la oposición, pueda producir grandes hechos políticos. El gobierno podría producir hechos políticos del tipo de los que produce un gobierno que tiene control de muchas variables y que puede hacer estallar casos en los medios y crear situaciones y operar de forma, digamos, opaca, ¿no? Eso sí creo que podría incidir en las elecciones y sobre esas cuestiones yo calculo que la oposición tiene que tener cuidado. También es cierto que a veces la oposición hace cosas que ni si Caputo hubiera infiltrado un agente de inteligencia en el núcleo duro de la oposición, la podría lograr, ¿no? A ver, Pablo, hay gente de la oposición que parece estar programada por su enemigo. Te pregunto por el gobierno. Estaba leyendo algunos trabajos cuantitativos interesantes, pero sobre todo me interesaban los cuales. Igual son interesantes los cuantitativos, ¿no? Sí, no digo que no, pero mucho más interesante cuando aparecen explicaciones, cuando hay interpretaciones de sociólogos, politólogos, etcétera, que trabajan en las encuestas. Y decían, bueno, es probable que Milei todavía conserve un nivel bastante estable de imagen positiva, apoyo. No sé si eso se traslada necesariamente a intención de voto, siempre lo aclaran, pero que eso esté. Pero está un poco más porosa, es decir, hay como algo que se desprende un poco más fácil. Quiero preguntarte si lo percibís. Sí. A ver, el panorama es heterogéneo, pero por ejemplo, yo hice algún trabajo de campo en el interior y en el interior veo muchos más votantes mileístas que revirtieron su posición porque la conjugación de crisis económica con candidatos de la casta en las listas del gobierno causa asco, causa el mismo asco y ahí sí el gobierno empieza a causar asco, que antes causaba terror, ahora causa asco, y el asco es una emoción difícil de revertir, porque el miedo uno no puede racionalizar, el asco es visceral. Uno vomita, es visceral, claro. Entonces, esa es una cosa que al mismo tiempo diría, en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires hay alguna conformidad, y yo he visto en sectores populares menos, en el balance yo creo que predomina como una retracción, voto mileísta que yo lo llamo 2024-2025, ¿no? Que se le paran de manos, mileísmo hidropónico, que se le para de manos a los referentes barriales. Bueno, pero en esa suma y resta algebraica, digamos, yo creo que el gobierno perdió. Y además hay otro dato que me parece importante, porque si no estamos hablando como en abstracto, que es, Milei tiene una imagen positiva, pues hay 3 dirigentes que tienen imagen positiva por un punto, no es que tienen 200 puntos de imagen positiva, tienen 45 de positiva y 44 de negativa, sí, ¿no? Entonces la suma les da 1. Y a mí me parece que, bueno, esto no me parece, eso está medido, no es una opinión personal. A esta altura del mandato, otros presidentes tenían diferencias a favor mucho más amplias. Entonces, no es que le sobra. Lo que pasa es que, en principio, y hoy por hoy, el gobierno no tiene enfrente a nadie, porque la oposición no hizo nada. Ahora, la oposición espera que el gobierno haga todo el trabajo por ella, y hay cosas que hace el gobierno o cosas que deja de hacer el gobierno que finalmente hacen ese trabajo. Porque las decisiones económicas que tomó el gobierno, está bien, siempre es difícil las decisiones económicas, pero esto de hacer lo que sea necesario para llegar a octubre sin que suba el dólar
es un poco como esa cosa de no pienses en un elefante. Claro. Al final estás pensando todo el tiempo en un elefante. Entonces, los tipos que piensan que va a haber una devaluación dicen, pero si están haciendo todo esto para no devaluar, quiere decir que después van a devaluar, entonces van a anticipar la compra de dólares. O sea, ¿y qué está pensando cualquier persona que tiene un resto para comprarse un dólar? ¿No? Yo, o sea, como respondiéndole a Caputo, diría, campeón, me pareció que estaba barato. Pablo, gracias como siempre. De nada. Nos vamos a ir a una tanda y tenemos un ratito más de cuerda. Dale. María es credinauta. Eduardo también. Y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos. Porque somos cooperativos y solidarios. Y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también, credinauta. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. Que alguien traiga el postre, ¿no? Que alguien saque la cofler de la alacena, que me muero de ganas. Galletitas, bonobón y chococofre de mantequita copada. No te mueras de ganas de comer de postre las Choco Cookies de Kofler. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Seguir muchos años más depende de tus huesos. ¿Y qué tengo que hacer? Es simple. Con Simple Calcio más vitamina D podés seguir muchos años más. 2 gomitas de Simple Vitacal en tu rutina diaria te aportan el 50% de la ingesta recomendada de calcio y vitamina D. Es simple, con el aval de Bagó y Arcor. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 729 pesos. Telecentro, conectando con vos. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ay, no, miedo.
Mientras que las imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. Sí. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. A esta hora, ¿saben dónde nos encantaría estar? En No Tire Godoy, cerrar el programa, que todavía nos esperen, estar allí en Merlo, en la provincia de San Luis. Sí, dice Irina, porque sabe que se ganó, que vayamos a estrenar, digamos, ¿no? En algún momento. Cocina familiar, hermoso ambiente para disfrutar de una rica comida. No Tire Godoy, gracias amigos y amigas por acompañarnos en este ciclo. Si pasan por Merlo, allí en la provincia de San Luis, saben que tienen que ir a No Tire Godoy. Bueno, nos metemos en segmento de los favoritos de este programa, que es el cuento de la cripto, los cuentos de la cripto. ¿Con qué novedades, Irina? Hay novedades en Estados Unidos. Otra vez se presentó de parte de los demandantes una, bueno, valga la redundancia, una demanda ampliada. 110 páginas donde describen con lujo de detalles lo que para ellos fue la estafa Libra. No es la misma información de ayer. No es la misma información de ayer. Es algo nuevo que se presentó ayer a última hora, por eso lo pudimos ver recién hoy. Incluso algunos especialistas que están empapados en el tema lo compartieron recién hoy temprano en las redes y ahora te voy a mostrar algo. ¿Qué tiene como característica esta demanda ampliada? Además de que muestra la gran trama que había entre los empresarios conocidos, bueno, Hayden Davis, el que inventó Libra, y el dueño de una plataforma a través de la cual, el director de la cual se lanzó Libra, que es Meteora. Bueno, además de esto, el núcleo de esas 110 páginas, ¿sabés quién es? ¿Quién? Javier Milei. El tuit de Javier Milei. Otra vez, eso sí. Todo gira en torno a... Sí, pero está explicado en este caso con un lujo de detalle que no te puedes imaginar. Hay más de 50 menciones a Javier Milei. En 19 páginas por lo menos está mencionado varias veces. O sea, imagínate que está todo estructurado de manera que, que se queda más que claro que esto no hubiera existido sin el posteo de Javier Milei, y reiteran que además era falso el mensaje de que iba a haber inversiones o que le iban a donar algo a pequeños inversores y empresarios, ¿no? A través de la compra de Libra. Y la otra novedad es que mencionan también a Karina Milei. ¿En qué rol? Bueno, la mencionan en el rol de quien fue anfitriona de la primera reunión que tuvo Hayden Davis en Argentina, en la Casa Rosada con Javier Milei, el 16 de julio del año pasado, pero también en relación a que aparece mencionada en algunos mensajes que se filtraron de este empresario, Hayden Davis, donde dice que él lo manejaba Javier Milei y que le pagaba a la hermana. Bueno, te voy a mostrar un tuit para que se entienda de qué estamos hablando, de Sebastián Soler. Sebastián Soler es un abogado especialista en litigios internacionales, que contaba la novedad hoy a la mañana y justamente aludía en parte a esto que yo te señalaba sobre Javier Milei. Bueno, decía, anoche los demandantes presentaron extensa demanda ampliada contra Hayden Davis y otro. Le dedican decenas de los 465 párrafos del escrito al describir minuciosamente el rol clave del presidente Milei y su hermana. Y acá pone el ejemplo. Por ejemplo, en el párrafo 248 dicen que Davis alardeó en un mensaje privado: le mando, bueno, estos son dólares, plata, a la hermana de Milei, y él firma lo que yo diga y hace lo que yo quiera. Algo interesante que marca acá Soler, que es la pregunta que nos hacemos, es que no está demandado Milei ni otros funcionarios del gobierno argentino
porque Estados Unidos le concede inmunidad absoluta mientras es jefe de Estado en el caso de Milei, ¿no? Pero la descripción de la estafa perpetrada por Davis y sus cómplices no deja dudas de que no hubiera tenido éxito sin la participación de Milei. Bueno, y aclara que piden que el juicio sea por jurados, y a esto te agrego algo. ¿Sabes qué invocan los demandantes? ¿Qué dicen? Ellos dicen que esto es una acusación por la llamada Ley Rico. ¿Te acuerdas quién pedía que se hiciera una especie de emulación de la Ley Rico en Argentina? ¿Qué era la Ley Rico? La Ley Rico es una ley que se utiliza para la persecución del crimen organizado, pero sobre todo a lo que se llama la empresa criminal, cuando una organización adquiere carácter empresarial, ¿no? Bueno, Patricia Bullrich pedía esto. Decía que la ley antimafia iba a hacer eso, que la verdad que no es lo que fue finalmente la ley antimafia. En este caso, en Estados Unidos, se está pidiendo que se aplique la ley Rico en una causa civil. Ahora, lo que me llama la atención, Iri, y creo que tenés otro posteo para mostrar, es que todos los elementos que mencionan ya los conocemos del día 2. Sí. Bueno, pero ¿sabés qué? Incluso lo de Davis que se fue filtrando también ya lo conocíamos. Bueno, pero fíjate que pareciera que lo pasan todo en limpio en la causa en Estados Unidos. Claro, sistematizan y lo ponen en el marco de una causa formal. Vamos a ver qué hace igual la jueza Jennifer Rochon, que es la que tiene que decidir acerca de esta demanda. La gente que lo que quieren es que le devuelvan la plata, que la indemnicen. Es una demanda civil. Igual puede llegar a tener consecuencias de otro tipo. Están pidiendo, de hecho, un juicio por jurados y están pidiendo algunas figuras que yo creo que pueden tener otras derivaciones, como la conspiración, el enriquecimiento ilícito, mencionan fraudes, mencionan publicidad engañosa, manipulación de mercados financieros. Esto es muy importante porque ellos te detallan cómo fue planificada la maniobra. Y además dicen que estos empresarios habían hecho lo mismo con otro token, pero que en este caso hicieron algo todavía más arriesgado, que fue usar la figura de Milei y meterlo a Milei en el negocio, digamos, aprovechar la figura de Milei y hacer el negocio de esa manera. ¿Hay otro posteo? Hay otro posteo que es del diputado Oscar Agoscarreño, con quien hace poco estuvimos hablando de este tema, porque él integra la comisión investigadora del libro, que te diría que está pendiendo de un hilo. Bueno. Él anuncia también la ampliación de esta demanda en el tuit y dice, mientras en Argentina nos bloquea el gobierno, en Nueva York la demanda fue ampliada y ahora acusa a los creadores de Libra de violar la ley Rico, como te estaba explicando, usada contra mafias y redes criminales. El elemento clave, el posteo de Milei. Todo esto en un contexto en el que hace un rato nada más Esteban Paulón, diputado nacional, nos dijo atentos a la semana que viene cuando termine la feria, puede haber movimientos en la causa. Y vamos a ver. No en la comisión, en la causa, dijo. En la porque causa. La comisión está muy fregada. La comisión está muy complicada, no se termina de consolidar. Martín Menem está poniendo cada vez más obstáculos. Esto es el oficialismo poniendo obstáculos para que esto no se note, lo que acabamos de demostrar. Principio de revelación, diría el presidente, ¿no? Sí, exactamente. Así que, bueno, si ocurre algo en la causa sería interesante. Bien. En la causa hay dos cuestiones claves que tienen que tener esclarecimiento en algún momento, que es quiénes operaron. Eso se puede llegar a conocer a través de estos bancos virtuales que intervinieron, que hicieron transferencias, si hubo pagos ilegales, si no hubo pagos ilegales. Bueno, principalmente esa cuestión. ¿Y qué hay en los celulares de los criptobros amigos de Javier Milei? Gracias, Irina. Guido Bambini también viene de posteo, me parece, ¿no? Sí, tenemos la temporada 2 de Caputo. ¿Temporada 2 qué es? Sí, es temporada 2 en materia de tasas. Porque podemos ver algo muy parecido en el posteo de Cristian Buteler, un agente de mercado. No necesariamente, digo, bastante crítico en este momento del gobierno, pero no siempre fue así, que da cuenta o compara la evolución de las tasas en el 2018 con Caputo como ministro. Es la línea celeste, como pueden ver, que llega a tocar el 72% en el mes de octubre de 2018, en su pico máximo. Y fíjense lo que está pasando 7 años después, en la línea roja, que sube, no cae como un piano, sube, en este caso, como un ascensor, las tasas de interés, en este caso de las LEFI, estas letras fiscales de liquidez, o las LECAPS, las letras capitalizables. Otro instrumento, pero con el mismo fin. Otros instrumentos. Se acordarán que en el 2018 eran las LEVAX. Bueno, llegando, como dijimos al principio del programa, al 65% de tasa nominal anual, ¿no? Decías vos,
Si volviera a hacerlo Macri, ¿qué haría más rápido y más profundo? Sí. Bueno, lo estamos viendo, bastante más rápido, están subiendo las tasas de interés de los instrumentos en pesos. Veremos si termina en un reperfilamiento como terminó. Claro, te iba a preguntar, ¿cómo terminó la temporada 1? Terminó mal, terminó con un reperfilamiento de la deuda en pesos, que es una forma elegante de decirle, digamos, al default de la deuda y tener que refinanciar en otras condiciones. Bueno, veremos cómo sigue. Muy interesante ese gráfico, ¿no? Es Porque prácticamente la misma historia, sí. En fin, la segunda vez se repite ¿cómo? Se decía. Como farsa. En fin, bueno, vamos a scrollear un poquito para cerrar el programa, a ver qué preparó la producción para el cierre de la noche de hoy, noche de miércoles. Bueno, cosas que se pueden encontrar en el fondo del mar, a 3.500 metros en el fondo del mar, en el Atlántico. Esto tiene que ver con el trabajo que están haciendo este robot de muy nueva tecnología, controlado a control remoto desde un barco que está, insistimos, a pocos kilómetros de Mar del Plata y que empieza a encontrar estas cosas que las están mostrando vía stream, que las está mostrando en vivo y que tiene amplísima repercusión. ¿Por qué es interesante? Porque hay un apoyo muy concreto, es parte el CONICET y distintos institutos de investigación nacional son parte de esta investigación. Bueno, en un contexto de tanta ofensa contra la ciencia, el sistema científico-tecnológico en la Argentina. 17.000 personas en este momento mirando en vivo el stream. No sé si lo podemos observar, si tenemos esa chance, pero miren las cosas que se han observado, ¿no? Esto es ahora mismo, esto es en vivo, miren. Ahora vamos a ver la cantidad de personas que están mirando en vivo. Ahí me van a decir dónde podemos ver ese dato. Acá abajo. 17.357 personas que están mirando en vivo en este momento. Esto es mucho más que cualquier stream, como he seguido. No, ya tiene más que el programa del Gordo Dan. Bueno, no, en serio, para un programa vía stream es un montón. Es un montón. Bueno, éxito total y está la ciencia y la tecnología argentina involucrada. Y escuchábamos a Ignacio, ¿cómo era Ignacio Chiesa, el investigador del CONICET, que está en el barco manejando efectivamente este robot, quebrándose respecto de las condiciones en las que está la ciencia argentina y, como decía Guido, la pérdida del 30% de salarios en este tiempo, ¿no? Nos vamos, nos reencontramos mañana en vivo para seguir haciendo QR aquí en Bravo TV. Gracias por estar allí, por acompañarnos también en nuestro canal de YouTube, por discutir, por sumarse a nuestros debates, por los comentarios. Cada vez somos más aquí en QR, aquí en Bravo TV y nos pone muy, pero muy felices. Nos llena de responsabilidad también. Chau, Irina. Chau, que buenas pase noches. bien. Abrazo, Guido. Buenas noches. Chau, hasta mañana. Feliz cumpleaños, Daniela. Pasarla muy bien. Chau.